sea, lo que yo veo, lo que opinamos es que podríamos ser nosotros, por ejemplo, el medio, y la naturaleza es el fin. Porque, o sea, en realidad el hombre es el que destruye para llegar a su finalidad. Por ejemplo, construyendo casas, expropiándose del agua, de los ríos, el mar y todo eso. Entonces, como nosotros seríamos el medio para llegar a una finalidad, pero esa finalidad destruye el medio ambiente. ¿Ok? ¿Algo así? Sí. Sí. ¿Quién más? Gracias. Margarita. ¿El otro grupo? El grupo de Mario habló, ¿cierto? No, profe, no, sabes que no, yo estaba pensando cuando volvimos a la clase. Las chiquillas sí, por lo que me mencionaban o estábamos discutiendo, que pensaba que era más un medio que un fin, porque somos parte de, nuestra naturaleza es parte de para conseguir realizar tareas o llegar a un fin. Y hasta por ahí más o menos llegamos desarrollando la idea. Sí, eso. Ok. No sé si alguna de las chiquillas quiere aportar más a la idea. ¿Sí? ¿Alguna de tu grupo, chiquilla? Que los vi bastante ahí cuando me pasé por los grupos, bien, bien filósofas y filósofos. Profe, lo que pasa es que lo que nosotras conversábamos, bueno, que era que como que nosotros nos considerábamos medio, ya que éramos todos uno. ¿Ya? Entonces no podíamos como encasillarnos por ser humano en el principio o en la finalidad, sino que éramos como parte de, que era como una finalidad total, no nosotros como seres humanos ser la finalidad. No sé si se logra entender. ¿Sí? Sí se logra entender. Y si yo les pregunto al grupo completo, ¿el fin justifica los medios? ¿Qué ejemplo me pueden dar? En términos de conducta, de actuar humanamente. El fin justifica los medios. Ámbito laboral, puede ser, ámbito estudiantil, dentro de la familia. De tener una meta y no importa cómo llegar a la meta. Ese puede ser un Sí, ejemplo. ¿Ya? pero se supone que éticamente eso estaría mal. ¿Ya? ¿Por qué? O sea, en mi opinión. ¿Por qué? Porque es como a toda costa llegar a un fin, o sea, pasando por encima de todo, no respetando. Pero igual Es que igual eso va a depender de los medios que uno utilice para llegar a su fin. Porque claro. si utilizáis medios malos, no va a estar en la ética. Pero Sí, si pero es que ahí usáis medios dice, el buenos, fin justifica los medios. Está diciendo claro, como pero que... puede ser Está justificando todo lo que haces. Y cuando tú justificas lo que haces, es porque no estás actuando bien. O del todo Exacto. bien. pero Éticamente sería mal. si tú actúas bien y vayas a justificar cómo llegaste a tu fin, tú vayas a estar actuando bien, vayas a estar haciendo las cosas bien. Uno puede Sí, hacer pero las cosas ese dicho, mal. ese dicho está para, o sea, lo que yo interpreto es que dice, el fin justifica los medios, es que es un dicho malo, o sea, es que estáis haciendo cosas como indebidas para llegar a toda costa a un fin, sea lo que sea, pase lo que pase, llevando a pasar, no sé. Si nos colocamos en un plano, por ejemplo, en un plano laboral, llegamos a nuestra pega, ¿cierto? A nuestro trabajo, y tomamos decisiones dentro del rol que nos corresponde, y resulta que venimos muy, muy mal anímicamente. Muy mal anímicamente. Tuvimos un problema, que eso está a la orden del día, digamos, y resulta que yo no manejo el control de los impulsos. Tengo problemas con el control de los impulsos, tengo problemas con las emociones. Y tomo decisiones dentro de la empresa o dentro del lugar de trabajo.
el fin justifica los medios de cómo yo voy a ese lugar, ¿cierto? Con toda esa carga emocional, ¿justificaría una decisión inadecuada en términos éticos? Por Creo que ejemplo, en ese caso sí, lo justificaría, porque la persona quizás inconscientemente puede estar tomando una mala decisión por su carga emocional, no porque quiera tomar esa mala decisión. Pero éticamente estaría mal. Éticamente está mal, claro. Es como, por ejemplo, voy a poner un caso súper polémico, el carabinero que tiró al río Mapocho al niño de 16 años. esa es la idea, que ustedes busquen los ejemplos. Vamos, ¿ya? Quizás él nunca tuvo la intención de hacerlo, pero la carga laboral que ellos tienen, la rabia que ellos tienen, porque ellos también están como súper enojados con la gente que los trata mal, po. Entonces quizás él nunca tuvo la intención de tirarlo, pero con la euforia que él tenía, con el enojo que él tenía, con la carga laboral que ellos tienen, se le pasó la mano. Cuando uno está enojado, uno no mide de repente la fuerza. Sí, pero ahí Pero se sí, supone por que estaríamos ejemplo, justificando. no justifico, por ejemplo, lo que él trató de hacer, que fue tratar de manipular la evidencia. Que eso lo hizo y está comprobado. Entonces, en ese caso, sí se podría justificar un poco la carga que él tenía laboral, en que quizás no tuvo la intención de hacerlo, pero sí lo hizo, pero no se puede justificar después el segundo paso, que fue tratar de borrar o cambiar o manipular evidencia. Pero ahí, Luisa, bueno, me gustó el caso, pero igual ahí, aparte de todo eso, hay que pensar que es que va como más allá de, porque los carabineros, por ejemplo, de repente son 9 meses los que tienen una instrucción y los tiran ya a las calles. Si nos ponemos a pensar, este carabinero también es Lolito porque tiene 22 años. Entonces, claro, aparte de toda la situación que estaban viviendo, de todo el contexto, toda la euforia, la adrenalina de la situación en sí, entonces, claro, es difícil que en el momento tú puedas pensar en cómo vas a actuar, porque claro, a lo mejor lo que tuvo él fue un arranque de emociones. No, nunca a lo mejor tampoco pensó que lo iba a votar, pero él actuó sin pensar. Entonces, es el problema. Todo eso lleva a un contexto. Cuando dicen el fin justifica los medios, para mí eso es como estar justificando a lo mejor también algo inadecuado, porque uno podría ocupar otra, no como el fin justifica los medios, sí da a pensar que es como, es malo, ya, me estoy justificando, yo lo hice todo lo que hice y mala cueva, lo hice así, lo hice acá, pero estoy en el fin, o estoy donde quiero estar. Entonces tampoco es como lo correcto. Y aparte, si justificáis una cosa, estaríamos justificando como toda la vida, por mucho. O sea, por ejemplo, no sé, que maten a las mujeres, como justificar, no sé, tenía celo, lo mató porque, ¿me entendí? O ella se lo buscó. O ella claro, sí, es todo un tema. Pero yo creo que ahí también hay otra parte que está en la base, donde tú tienes, claro que está bien y que está mal, se olvidan de los valores. Valores, exactamente. Hay valores, nosotros tenemos valores. Sí. Entonces sí. Y también tienes el poder de discernir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que hay mucha manipulación también, porque ellos, yo la otra vez conversaba con una carabinera, bueno, a todo esto yo siempre iba a la Plaza Dignidad, pero también me gusta escuchar la otra parte, y yo le pregunté a ella que por qué actuaban como actuaban, si a las finales ellos son pueblo igual que nosotros. Son gente. Ella me explicaba que, me lo dijo así tal cual, mira, me dijo, tú estudias una carrera técnica y tienes que estudiar 2 años y medio. A mí me hacen una inducción de esta cuestión de disparo, de armas, en 2 semanas, y me dan un certificado de que yo soy experta en armas. Así que imagínate cómo nos preparan a nosotros, me dijo.
de repente no hay plata para bencina y nosotros tenemos que sacar de nuestros bolsillos plata para la bencina. Me decía que a ellos los tiraban allá a la Plaza Dignidad y de repente estaban 24 horas, que no dormían, que no los dejaban descansar, que no podían comer. Entonces, esa para mí es como una maquinación psicológica que les hacen a ellos también. ¿En qué medida En ese entonces, sentido, sí, súper, en qué medida entonces, por ejemplo, si nosotros nos encontramos con esa estructura, porque finalmente lo que estamos hablando es de estructura, la estructura tiene que ver donde nosotros habitamos. Y si yo me estoy dando cuenta, tengo lo que ustedes hablaron de discernimiento, estamos despejando el tema del fin en sí mismo y de los medios, se está viendo que no se justifica tal conducta por esta otra, y estamos de más encima llegando a los valores universales, que ya aquí es justamente la propuesta de la ética, que comenzamos a decir, si hay valores universales, más allá de las épocas, más allá de las etnias, más allá de las culturas, que nos puedan unir, ¿cierto?, en un habitar común. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Luego vamos ya en el plano, por ejemplo, laboral de ustedes, si es que algunos están trabajando, obviamente, dentro de las carreras, cuando ustedes ven malas prácticas, ¿van a repetir las malas prácticas? No. Porque Se supone que no. son parte de las responsabilidades. Margarita. No, pero ahí yo quiero detenerme un poco, profe, porque claro, yo puedo ver muchas malas prácticas con mi jefatura o con la que sigue, hasta con los mismos compañeros de repente, pero con los pares es como más simple poder debatir o poder decirles, oye, momento, para, esto está mal o lo estás haciendo mal. Pero cuando hay un mando, es como más complicado porque igual uno siempre va a tener el temor de que o la acusan por conflictiva, o por último empiezan a decir, no, esta cabrita ya algo hay, y empiezan a, no sé si me explico, pero es complicado decirle a un jefe, disculpe jefe, pero eso que tú estás haciendo está mal. Claro, a lo mejor hay palabras muy adecuadas, pero a lo mejor el jefe tampoco se lo va a tomar bien porque el jefe no aguanta que un trabajador le pare los carros, por decirlo así, pero es complicado ese tema, porque... Chiquillos, pero yo creo que, por ejemplo, yo trabajé 17 años en un supermercado, 7 años de control de calidad, y yo era el sándwich el jamón del sándwich. Y para decirle a mi jefe, yo tenía que argumentar de buena manera y decirle las cosas. Fue muy difícil, pasaron muchos gerentes, pero si yo tenía claro lo que era, lo que estaba bien y lo que estaba mal, se lo tenía que decir de una forma tan sutil. Yo concuerdo con la Gema. Y los valores Exacto. no se cambian, por lo menos yo lo tenía tan claro y que no se transaban. Por ejemplo, darle la comida con alimentos vencidos, era mi deber, por respeto a las personas, no hacerlo. Y fue muy difícil. Y hay mucha gente que lo hace, pero si uno, sí, hay mucha gente que lo puede hacer, pero si uno tiene sus valores bien marcados, es obvio que si tú lo vayas a ver que la otra persona lo hace, tú vas a tratar de decirle a esa persona que no lo haga, pero tú no vas a hacer lo mismo, porque tú se supone que tienes tus valores bien marcados y éticamente tú sabes que eso está mal, y no porque el otro lo haga, tú lo vas a hacer. Ok, esta parte de la ética, lo que nos convoca y finalmente nos viene a desafiar. Lo que decía Sabater es súper bonito y bien simple y difícil y sencillo también y bien humano, porque finalmente no es un recetario, ¿ya? No un recetario de ser un santo, una santa, de ser la persona perfecta, pero simplemente ir reflexionando con respecto a las prácticas. Y las prácticas tienen que ver con la conducta. Y ustedes ya están instalados con respecto a lo que significa el darse cuenta. El hecho de darse cuenta ya tiene que ver con un discernimiento. O sea, en el momento que yo estoy discerniendo, porque yo estoy apartando, estoy juzgando de buena manera, por supuesto, porque estoy separando lo que es lo correcto y lo incorrecto. Y ahí yo me estoy jugando la vida. Así de simple. La versión de mi vida me la estoy jugando en cada decisión que yo estoy tomando. Pero, profe, ahí, por ejemplo, a mí se me ocurrió un ejemplo súper, yo creo que a muchos nos va a llegar. Hay cosas que nosotros sabemos que no están correctas, pero las hacemos igual. Por ejemplo,
para tener la beca. Yo creo que muchos tuvimos que mentir en algún sentido para poder estudiar con gratuidad, porque si no simplemente no podía, por lo menos yo no podía. O mucha gente que miente para obtener los bonos. Entonces, todos sabemos que mentir o manipular información está mal, pero se hace igual. Y ahí calzaría como muy bien el tema del el fin justifica los medios. Porque este país nos obliga a nosotros a manipular información, a omitir y a mentir. Interesante, ¿eh? Buen punto. Muy interesante. Da para harto. Da para harto, pero la propuesta finalmente es claro, ¿cómo resolvemos la problemática? Porque esto finalmente es una tensión. Es una tensión, una problemática cuando uno se da cuenta, lo que tú dices que nos obligan a mentir, el sistema está de tal manera, ¿cierto?, que a veces nos ponen en esa encrucijada. Ahora habría que evaluar en qué minuto hago yo daño, ¿cierto?, al prójimo con ciertas decisiones. Quizás estoy estoy reflexionando, no es que esto sea pero estoy viendo que a lo mejor esa decisión que a mí me obligan a hacer esto, no le estoy haciendo daño mucho a nadie. Digamos, no estoy perjudicando, ¿cierto? Porque hay situaciones y hay decisiones que finalmente son devastadoras y son perjudiciales para el resto, digamos. Es cuando uno habla del fin justifica los medios. Si yo quiero tener mi objetivo de que me asciendan dentro de una institución, por ejemplo, dentro de mi trabajo, y voy a pasar a llegar a todo el mundo y voy a calumniar a alguien y voy a destrozarle la vida y la voy a poner tremendamente mal y hago que despiden a esa persona para yo tener ese cargo, o sea, ahí no hay ninguna ética, digamos, ninguna práctica que pueda que ser, digamos, transparente y que pueda aportar y aportarnos. Y en ese sentido el fin justifica los medios estaría absolutamente tomando a la persona como un objeto. ¿Ya? Finalmente eso es el tema de cómo nosotros nos vamos trasladando entre fines en sí mismos. Nosotros somos fines en sí mismos con respecto a las teorías éticas que dicen que somos parte y somos valores, más allá del cuerpo, ¿cierto? Y las identidades que nosotros tengamos somos valores en sí mismos y no somos medios. El momento cuando nosotros entendamos que finalmente somos valores en sí mismos con respeto para cada cual, creo que las relaciones podrían cambiar de otro enfoque. Entonces, ya habría más conciencia quizás, ¿cierto?, en el trato, en la forma de habitar, en la forma de comportarnos, en la forma de dirigirnos, ¿cierto?, y de conducirnos con respecto a nuestro actuar, ¿ya? Y eso Profe, es consciente. Decila. ¿me escucha? Sí. Ah, ya. Bueno, yo quería decir algo. Lo que pasa es que hoy en día, bueno, la sociedad cada vez está peor. Yo encuentro que hay muchas personas que se alimentan y están muy expuestas a lo que es deseabilidad social. Yo, por ejemplo, he pasado por muchas empresas desde niña, desde que tengo 18 años, comencé a trabajar, a los 16, pero después a los 18 en Santiago y todo. Y pasé por muchas empresas porque me fui dando cuenta de que habían actitudes y comportamientos que a mí no me parecían, no me gustaban. Entonces, cuando uno como que no acepta eso, eres la mala. Como que fuiste la mala, la injusta, la todo. Entonces, fueron pasando los años y llegué a una empresa donde un día a una señora que hacía el aseo, un tipo del taxi la trató súper mal, súper mal. Y justo estábamos en el casino en colación, yo estaba calentando mi comida y nadie hizo nada. ¿Por qué? Porque si tú decías pío, era como que me van a echar si digo pío. Pero yo, con el tema de cómo soy como persona, mi valor y todo, no acepté ver a esta señora llorando y le dije al taxista que qué se creía, que venía a tratar a la señora así, así y toda la cuestión, y lo dejé callado y le dije, ¿y cuánto te debo? Y yo le pagué y nada, y quedó la embarrada. Entonces todos me miraron así como que no, cagaste, así, literalmente. ¿Qué pasó? Que la señora me abrazó, la abracé, lloraba, yo le dije, tranquila, no importa, aquí nadie usted la tiene que pasar a llevar, no porque haga aseo la van a pasar a llevar. Y yo estaba igual mal, porque
no me gusta que pasen a llevar a la gente, a nadie en realidad. Así que pasó el rato y llegué a la oficina y mi jefa me mira de lejos y me dice, vamos a conversar. Ya, yo dije, cagué, así ya, listo. Y resulta que dice, salgan todos, por favor, y yo entré y ella me felicitó. O sea, me dijo, nunca nadie, o sea, acá es muy difícil que actúen así, pero me felicitó porque las cámaras vieron todo. O sea, las cámaras eran con audio y todo, entonces se vio cómo fue mi actitud ante de defender a esta señora, siendo que nadie, habíamos más de 20 personas en el casino, y nadie hizo nada, viendo que la señora tiritaba, y este caballero le gritaba, y la señora solo tiritaba y como que suspiraba. Entonces yo no toleré eso porque, o sea, uno igual tiene familia, amiga, no, bueno, yo en realidad no tolero eso en general. ¿Y qué pasó? Que después me mandó a buscar el jefe de mi jefa, el mayor, el gerente. ¿Ya? Y yo igual estaba asustada. Y él me aplaudió, así yo entré y me dijo, bien Montoya, me decían Montoya. Me dijo, eso habla muy, muy, muy bien de ti. Y yo le dije, es que en verdad no voy a tolerar eso. O sea, me dolió el corazón cuando vi eso. Y los que nadie hicieron nada fueron porque temían a que lo echaran. O sea, hasta ellos aguantaban humillaciones de gente que no tenían que aguantar, porque había muchos jefes igual que trataban muy mal a sus trabajadores. Yo tenía una jefa que era muy líder, ella muy, muy buena, hasta el día de hoy tengo contacto con ella. Entonces yo les decía a colegas o a compañeras que ellas no debían ser así, aguantar. ¿Por qué? Porque es como que llegáis a sufrir en un trabajo por el tema de soportar, de tolerar, pero eso yo creo que no, yo no compatibilizo con eso y por eso he dejado empresa y me he alejado de eso que no acepto, no me gusta y creo que por ética no es lo correcto, o sea, no corresponde hacerle daño a la gente, a nadie, sea quien sea. Eso es lo que yo opino de esto, y que esta sociedad cada vez hay menos valores, cada vez. Hay menos gente y personas con valores. Súper. Se ve, está excelente comentario, Priscila, y más sin duda, de alguna otra manera hemos sido testigos absolutamente de tu experiencia, de alguna otra forma, y también en silencio nos hemos quedado. Se ve en la pantalla, ¿no? El profe dice que empezó la función de compartir, pero no se ve nada. Todavía no. Espérenme un segundo que quiero a partir de esto, de la Priscila. Está medio lentito esto hoy día. Compartir. Ahora sí. Ahí debería verse, ¿cierto? Sí, ahí se ve, profe. Perfecto. Vamos a reflexionar con respecto a esto a partir de esa problemática también de la Priscila que nos expuso. Dice, imaginemos que estás trabajando como conserje en una disco y luego de una descomunal fiesta debes limpiar los baños del recinto y dejarlos listos para el día siguiente. Por esos azares del destino te encuentras contra el tiempo y se vuelve imperioso terminar la tarea lo antes posible. Al proponerte limpiar los inodoros, te das cuenta de que los únicos insumos disponibles que tienes para realizar tu trabajo son diferentes banderas que se encuentran colgadas en la pared. La bandera de Chile, una bandera mapuche y una bandera LGBTIQ, entre otras opciones. ¿Cumplirías con tus labores o preferirías no usar ninguna de las banderas? Creo que depende del sentido que uno le dé a la bandera, pues. Porque, no sé, pues si, por ejemplo, yo estoy en contra del pueblo mapuche y yo decido usar la bandera mapuche ahí, estoy utilizándola de mala forma. Pero Yo Es que creo que el fin justifica los medios en ese caso, y si son los únicos medios que tengo para cumplir una tarea, yo lo hago, porque es mi trabajo. O podría pedir insumos. No sé si alguien me podría dar insumos. ay, pues dice ahí que no hay. Que No esa hay es, porque estáis contra el tiempo. esa es tu opción.
yo creo que lo haría igual, porque no lo tomaría Claro, como un porque el fin producto de género justifica los nomás. medios. No lo tomaría como una bandera, algo tan importante. Ya que se pueden recuperar y podéis tener otras banderas. Y las banderas no si fue una fiesta muy grande, no, las Es que yo banderas no encuentro tienen que que la estar bandera muy no buenas. tiene nada que ver, lo que importa es la higiene. O sea, ¿cómo vais a limpiar un inodoro con una bandera? No quedaría como... No, Es yo que creo ahí, que, O es sea, que lo la pregunta importante es es como... como, la yo creo que, pregunta, yo creo que ¿O va no? a Yo apuntar es entendí eso. como si a ti te afecta la bandera en sí. Ah, Esa yo es lo la que entendí pregunta. era por la higiene, porque ¿cómo vais a limpiar un inodoro con la bandera si no sanitizáis nada? Po? Yo lo entendí así, no porque sea la representación de la bandera. Es que eso es justamente lo interesante, porque miren, están en distintos, digamos, ámbitos, que eso es lo rico que tiene esta experiencia. O sea, tenemos que cumplir con un rol, que tenemos que limpiar, ¿cierto? Y dicen, alguna persona dice lo mismo, la bandera que sea, no tengo insumo, no tengo nada y tengo que hacer la pega. Y otras personas dicen, es lo que representa. Y eso es bastante desafiante nuevamente, porque finalmente nosotros vivimos con Sí, representaciones. la verdad que a mí me daría igual la bandera mapuche, la bandera, porque no es como que o sea, no, una bandera no me representa, la verdad. O sea, respeto todo, pero yo lo vi más que nada por el tema de la higiene. Uh-huh. La higiene para las otras personas, porque ¿cómo voy a limpiar un inodoro solo con una bandera? Yo lo miré más por ese punto, no por la representación de las banderas. Uh-huh. Yo creo que lo valórico, las banderas, ya es un símbolo, pero uno lleva todo eso por dentro. Uno sabe que la bandera es chileno, no es chileno. Entonces, Exacto, no. uno lleva por dentro, no un pedazo de género lo va a representar. Y si es lo único que tengo a mano para cumplir una tarea que se me encomendó, de alguna forma tengo que cumplirlo y hacerlo. profe, yo creo que no lo haría porque me da lo mismo el tema de la bandera, los mapuches, Chile, da lo mismo, si eso en realidad no soy como ese tema de que uno pelea por como los equipos, por ejemplo. Pero yo creo que si es un trabajo y estoy terminando mi jornada y si no me tienen las cosas para cumplir mi trabajo, ¿por qué yo, o sea, lógicamente tengo que buscarle la solución, pero no creo que no corresponde que esté sacando algo, lo único que hay y para limpiar, no sé, yo veo así, no lo haría. Porque ellos me tienen que, lógicamente, tengo que tener insumos ahí, pero si no tengo, no puedo ocupar algo así que no corresponde estar ocupando algo que no tiene nada que ver para hacer aseo. Está bien que una tela y todo, pero yo creo que no lo haría. No sé, lo que veo yo. Ok, súper. Buen comentario. Vamos a irnos acá antes de poder pasarnos con otra. ¿Se ve la pantalla? Sí, profe, se ve. Okay. Interesante de saber, por ejemplo, así ya como para ir cerrando, darle una pasada, digamos, a la corriente realista, lo que justamente estábamos hablando, ¿cierto?, durante esta clase. Dice que la corriente realista tiene que ver con lo que nosotros observamos y experimentamos. Independientemente de quién las piense, ¿cierto?, en épocas presentes, pasadas, ¿cierto?, hay existencia de los objetos y las cosas que componen el mundo, ¿ya? Y que están ahí, que es lo objetivo, digamos. Y uno lo observa a partir, ¿cierto?, del ojo, digamos, valga la redundancia, de la observación y de la experiencia que uno va teniendo, ¿cierto?, dentro de esa situación, ¿ya? Esa es la corriente, digamos, realista, que está dentro obviamente, de la perspectiva ética, donde uno puede, digamos, diferenciar entre lo bueno y lo malo, donde hay una objetividad, es lo que plantea esta ética realista. Otra cosa que me gustaría que pudiéramos no dejar de lado, y que es interesante, que es la ética aristotélica. La ética aristotélica tiene que ver con lo material, con la materialidad, ¿ya? También se acerca a lo objetivo, ¿cierto?
Y dice que las acciones de un individuo deben interpretarse en función de su fin. Aquí volvemos al tema del fin y los medios, y él toma al ser humano como un fin en sí mismo. Por lo tanto, dice que lo bueno y lo malo son propiedades de una acción justamente del ser humano, ¿ya? Lo bueno y lo malo está dentro de la acción como un elemento fundante de nosotros, ¿ya? Por lo tanto, obviamente están las consecuencias, ¿ya? Entonces, aquí nos encontraríamos con una corriente, ¿cierto?, de corte idealista y racionalista, ¿ya? Es interesante porque finalmente Aristóteles habla y postula el fin dice que toda acción humana siempre es la búsqueda de la felicidad, pero lo hace en el ámbito colectivo. En la medida que nosotros nos vamos desarrollando, vamos incorporando, ¿cierto?, nuevos aprendizajes, vamos adquiriendo conocimientos, ideas nuevas, vamos enriqueciendo nuestra experiencia. Por lo tanto, eso de alguna forma él lo llama la felicidad, porque apunta que la felicidad tiene que ver con un tema del conocer y el del saber. Por lo tanto, cuando uno conoce, uno sabe, eso le produce placer, le produce felicidad, más que placer, felicidad, por lo tanto eso lo comparte y lo hace como un bien colectivo. Que eso es lo interesante con respecto a las prácticas que ustedes van visualizando y van apreciando finalmente cuando van adquiriendo conocimiento, ¿cierto? Y lo hacen práctico, y lo hacen colectivo, en el caso de la Priscila, ¿cierto?, en el ejemplo que nos dio a conocer, ¿ya? Utilitarista, que esto sí o sí es interesante también porque podría acercarse al fin, perdón, a los medios. Nosotros vivimos en una ética de alguna manera utilitarista, ¿ya? Pero un poco deformada, por decirlo de alguna manera, porque finalmente este utilitarismo, ¿cierto?, como funcional, como conveniente, finalmente termina en un corte individualista, ¿ya? Y esa no es la máxima de la ética utilitarista, porque finalmente estos filósofos ingleses lo que nos proponen es que de alguna otra manera sea llevado el bien a la mayoría, ¿ya? A la mayoría. Por lo tanto, ese bien a la mayoría, ya sea con políticas públicas, ¿cierto?, con normas, ¿cierto?, en una determinada localidad, en una determinada región, debería ser la utilidad de la máxima felicidad para las personas que están carentes de ciertas, digamos, necesidades, ¿ya? Y no vendría siendo justamente este aporte de ética utilitarista como una especie de saber individualista, ¿ya? O sea, mi máxima felicidad para mí, me importa nada al lado, y si yo tengo que escalar, ¿cierto?, dentro de lo laboral, etcétera, etcétera, y me salto los pasos, los protocolos y daño a la gente, finalmente lo que yo persigo es la felicidad máxima en mí, y es lo que importa, digamos. No, la ética utilitarista en ese sentido queda muy reducida, ¿cierto?, si la vemos desde el ángulo individualista, porque finalmente lo que propone es que uno tiene que obrar de tal manera que las acciones produzcan mayor felicidad para el mayor número de personas, ¿ya? Y esto finalmente lo que dice es, y está más inclinada a las políticas, como le digo, públicas, y a los temas gubernamentales también, ¿cierto?, institucionales, de ahí hacia abajo, porque lo que se propone, ¿cierto?, es tener un bienestar, por decirlo de alguna manera, y no un malestar dentro de la ciudadanía o dentro de una localidad, ¿cierto?, un territorio, ¿ya? Entonces, aquí habría que detenerse un poquito en despejar las dudas de saber que la utilitarista, ¿cierto?, la ética propone la felicidad máxima, pero ¿en qué sentido y cómo? Y esa es una observación que tenemos que darnos como tarea constante en evaluar y mirando, ¿cierto?, lo que sucede en nuestro entorno, sobre todo en nuestra sociedad que está en cambio, ¿cierto?, y está en una transición, ¿ya? Cómo las acciones se van desarrollando a partir de este aporte de la ética, quizás que en algunos aspectos está muy mal entendida, ¿ya? Sin duda,
interesante también el tema de la ética feminista, ¿cierto? Que también viene a instalar un aporte que obviamente no es un tema que está en boga ni es un tema de moda, es un tema que nosotros tenemos registrado hace mucho tiempo y que estamos al debe como sociedad, por supuesto. Y hace lógica y coherencia con la ética materialista, que también tiene que ver con lo que dice Aristóteles, que tiene que ver con las acciones humanas, ya que es parte de la propiedad de nuestras acciones humanas entre lo bueno y lo malo. En ese sentido, nos enfocamos aquí en el feminismo materialista, que tiene que ver cómo justamente nosotros observamos la realidad, ¿ya? Lo que pasa, lo que sucede en el cotidiano, ¿ya? Y cómo se van dando las diferencias entre hombres y mujeres, ya que nosotros sabemos absolutamente cómo se han ido dando durante todo este tiempo y en épocas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que plantea? Plantea que estas diferencias entre hombres y mujeres siempre, bueno, obviamente se dan en el tema social, cultural y económico, y por supuesto político, pero es la historia que nosotros hemos venido gestando de alguna otra forma, y la opresión que nosotros hemos venido viviendo, ¿cierto?, a partir de ciertos discursos, ¿ya? Y obviamente esos discursos han sido acciones y han sido, de alguna forma, conductas, ¿ya? Conductas que se han ido manifestando con respecto a nuestros derechos y nuestras ninguneos, por decirlo así, o nuestras invisibilizaciones, ¿cierto?, a partir de la figura masculina. La figura masculina no es, para que no caigamos en un error, es netamente el hombre, diferente de mí, ¿cierto?, como cuerpo, como ser biológico, sino que es el discurso, es la palabra, es la estructura de cómo nosotros estamos organizados en términos de convivencia, ¿ya? Entonces, eso justamente nosotros también estamos en tránsito, porque si nosotros lo llamamos al plano de los derechos humanos, por ejemplo, que nosotros tenemos que, de alguna manera, desarrollarnos en todas nuestras potencialidades, ¿cierto?, y tener las posibilidades de poder hacerlo, ahí de alguna forma sale a la luz que somos ricos en contextos de poder desarrollar nuestras habilidades, nuestro aprendizaje, nuestros pensamientos, nuestra inteligencia. O sea, desde ese alero somos diversos, somos distintos y tenemos el mismo derecho, ¿ya? Porque justamente somos distintos, tenemos la posibilidad de poder desarrollarnos intelectualmente, ¿cierto? Y adquirir derechos, deberes y responsabilidades como ciudadanos que somos, ¿ya? Eso justamente yo creo que lo van a poder aplicar, quizás no en esta evaluación que viene, que la vamos a ver, sino que la van a poder realizar en el afiche, ¿ya? En el afiche que vamos a considerar que es la segunda evaluación. Y por último, que es bien interesante, que justamente lo que apunta de alguna otra manera el texto del Mariano Puga, que es lo que ustedes tienen que analizar, es la ética de los derechos humanos. La ética de los derechos humanos es transversal y es bastante potente. ¿Por qué? Porque tiene una estructura idealista y racionalista. O sea, comparte esas dos posturas y finalmente se plasma justamente en una ley, ¿ya? En el artículo, ¿cierto?, que dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ese es el sustento material, en la declaración, ¿cierto?, de los derechos humanos, que comparte, ¿cierto?, las ideas, el pensamiento racionalistas que de alguna manera nos convoca, ¿cierto?, a un modo de ser humano, ¿cierto? Nos promueve, nos invoca, nos cita, nos llama la atención a esa propuesta. Por lo tanto, es interesante porque acá salen los conceptos que sin duda profundizan en la libertad y la dignidad humana, ¿ya?, que son inherentes, ¿cierto?, a todas las personas individuales, y podemos ser siempre nosotros mismos. O sea, el hecho de que la libertad y la dignidad estén dentro de los derechos humanos, ¿cierto?, como modo de ser humano, son principios que son inherentes, ¿cierto?, independientemente de la condición de ser humano, ¿ya? Son inherentes, son propios de
nosotros. Y por último, dice, es importante recordar que los derechos humanos tienen fuerza vinculante por la ley, por lo que no son una mera teoría, ¿ya?, sobre la naturaleza del ser humano, sino que van en la practicidad, finalmente lo que significa en la materialidad misma y en la experiencia, ¿cierto?, de nuestro actuar humano. Quiero terminar con esto. ¿Se ve, cierto? ¿No? No, profe, no se ve nada. Ya, aquí lo comparto. Listo. Para cerrar, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante y significativo que hemos aprendido hoy en clases? ¿Ya? Son 3 preguntas que me gustaría que pudieran contestarla en un minutito, que nos diéramos un minuto para poder darnos este espacio. ¿Cuáles son los conceptos más importantes que se vieron en clase hoy? ¿Y qué aprendiste hoy que puedas aplicar en tu futura vida laboral? Estoy atenta a los voluntarios o voluntarias. Respecto a la primera pregunta, que dice que lo más importante ¿Sí? es que me queda claro que todos somos libres de elegir y cómo responder según las instancias que nos toquen vivir. Y cómo aplicar, obviamente, lo que es la ética, según mí y según estas teorías. Eso. Priscila, Babel, Mario, Adriana, María, Paz, Octavio. Bueno, en mi caso yo lo que aprendí y bueno, y veo que es importante los tipos de éticas, las argumentaciones, todo eso para mí es súper importante ya como saberlo. Porque antes uno pensaba, bueno, yo pensaba que ética era como una cosa, pero ahora me doy cuenta que no, porque son varias y muchas argumentaciones y como que todo tiene un significado. Para mí es importante haber aprendido eso. Gracias, Priscila. ¿Quién más? Para ir cerrando. Hola, profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Octavio, pero usted sabe que soy Antonia. Me encantan esas cosas. Me operé porque me cansé de ser Octavio, ahora soy Antonia. Llegué tarde, pero leí anoche los PPT y vi el video de la felicidad. Una felicidad que es totalmente diferente. Me parece que eran 6 actores, estaba media dormida, pero lo vi. Lo encontré interesante. Y lo de la ética, bueno, la ética se aplica siempre. Lo difícil es ser consecuente con las diferentes éticas que estamos aprendiendo. Que lo que decía la Luisa ahí, que yo le pongo bastante atención cuando habla, porque me gusta ella y argumenta y hace polémica, me encanta eso. Ella lo sabe que la quiero mucho. Yo también te quiero. Sí, pues nosotros nos conocemos harto. Hay que ser consecuente. Y si el fin, con la pregunta de la bandera, el fin justifica los medios, hay que seguir con la consecuencia nomás. Si uno dice negro y es negro per sécula, si no pasa a ser una persona que no tiene personalidad propia, que no tiene el derecho de ir recto por la vía, no solamente con la ética, sino que con el modo de pensar. O sea, si yo digo que a mí me gusta el blanco, tengo que seguir hasta el fin que me gusta el blanco, porque si no, no soy una persona confiable ni
ni éticamente creíble, porque en cuanto a la ética son como ahora uno sabe, son muchos tipos de ética. Y creo que es importante la consecuencia para aplicar la ética, era lo que hablábamos el otro día, o sea, hay que ser consecuente y tener claro para dónde va la micro primeramente. Y es lo que tenemos que aprender, que cuesta mucho, porque cuando uno trabaja con más gente, tiene que mirar para atrás para los heridos que van quedando, porque a veces no el fin justifica los medios, pero sí, por eso hay diferentes éticas. Entonces hay que empezar a aplicarla, nosotros sobre todo cuando, lo que decía la Luisa, pues lamentablemente uno en este país, Chile, vive en un mundo de juicios, de prejuicios, de verdades no contadas, de todas las mentiras a media, y de los aprovechadores y ladrones de cuello y corbata, pero bueno, eso es más política que nada. Pero hay que mentir, pues. Lamentablemente en este país, si tú no mientes, no podéis tener la gratuidad como dice la Luisa, y como muchos a lo mejor tenemos la necesidad, a lo mejor no podemos pagar, pero sí tenemos las ganas y la responsabilidad y las ganas de seguir adelante, que los cabros jóvenes lamentablemente no, hay muchos que no la tienen, y que a lo mejor uno puede que no la necesite o que sí la necesite, eso es cuestión de cada uno, y pensar para atrás, decir, chuta, si yo mentí en esto, en un puntaje, no sé, a lo mejor otro de atrás lo necesitaba más, pero a veces uno ve casos que uno mira en el patio y dice, y bueno, ¿y no entran a clase? Porque la gratuidad no es un derecho, pues es como un regalo y hay que saber aprovecharlo. Pero muchas cosas tenéis que mentir para tenerlas. Lamentablemente este país es así, porque aquí no existen ni las clases medias ni las clases bajas. Aquí existe la clase alta y la clase baja. Aquí no hay medios, no hay medias, no existe la media. Eso es mentira, no existe la media. Aquí existe la clase alta y nosotros que somos los pobres y que tenemos un poquito más de, a lo mejor porque que tenemos lo justo y necesario. Pero hay muchas cosas que éticamente no se deberían hacer, pero se hacen. Por ejemplo, lo del bono de las 500 lucas, o sea, los que realmente lo necesitaban hay que devolverlo, pero el PER pagó 14.990. No creo que sea justo. Porque hay mucha gente que con esas 500 lucas se arregló un mes de arriendo, arregló un mes de comer, arregló un mes de pago de colegio, que tenéis que pagar igual los que pagamos colegio, tenéis que pagarlo igual aunque sea en clase online. Entonces no encuentro, hay muchas cosas que ellos dicen ocupar la ética, pero no se ocupan. Pero bueno, eso da para mucho tema y creo que es importante que nosotros aprendamos las diferentes clases de ética que hay. Pero yo creo que lo más importante es ser consecuente en la vida y tratar de ser lo más justo posible con uno mismo y consecuente con lo que uno cree. Creo que el engañarse y decir yo soy buena hasta el fin, no. Yo creo que uno tiene que ser como es y sin dejar heridos nomás. Y hacer la pega y ser persona lo mejor que uno pueda. Porque aquí no existen los perfectos. Igual la vemos gente, seres humanos, unos más pillos que otros. Pero eso, la clase me parece muy interesante, los videos igual. Qué bueno. Así que eso. Si no hay más comentarios, alguien que quiera más decir alguna reflexión, algún comentario, lo podemos dejar hasta acá y prepararnos para la gran tarea que viene del análisis de caso. Lo van a pasar tremendamente bien. Les aseguro que es un texto muy bonito, es un texto muy desafiante, tiene mucha pasión, tiene mucha historia, tiene fracturas, es real, es un texto que les va a inspirar, que las va a mover. Y obviamente con respecto a eso que nos mueve, van a ser una buena
una buena respuesta ahí con la rúbrica que tienen que seguir, que es importante que la vean, ¿cierto? Vayan contestando, vayan siguiendo. Los criterios de evaluación son súper importantes porque ustedes finalmente son los testigos clave ahí de qué se le está midiendo. Pero más allá de esa medición, conéctense con eso íntimo, con esa invitación profunda que es la esencia misma del ser humano, que pone su vida ahí y que es un testimonio que más de seguro nos va a mover y les va a gustar, sin duda. Yo creo que si no hay más preguntas ni dudas, lo dejamos hasta acá. Yo creo que ya están entrando chaitas, así que tienen que ir a acostarse, varios y varias, para descansar. Yo lo único que quiero, para finalizar, es agradecer el espacio de aprendizaje. Cierto que es bastante potente que nosotros podamos estar en estas clases, poder mirarnos, aunque sea a partir de la pantalla, que se agradece un montón. No me siento en el desierto como en otras clases, así que le agradezco enormemente estos acompañamientos que nosotros tenemos y nada, pues yo estoy feliz de poder acompañarla y acompañarlos a todos y poder aportar un granito en sus vidas. Así que eso, agradecer el espacio y cualquier cosa me tienen que comunicarse, me preguntan si tienen alguna duda con respecto al trabajo que tienen que hacer. ¿Sí? Yo tengo una duda, profesora, disculpe. Cuénteme. Lo que pasa es que en la esta decía que el desarrollo es la tarea donde dice a continuación te presentamos al filósofo y en base a esas dos citas tenemos que hacer la tarea. Claro. Son dos citas. Entonces, son dos citas del filósofo Sabater. Sí. ¿Cierto? Pero sí, usted la va a conectar con la vida de Mariano Puga. Ah, ya, con las cosas, las que siguen. Y ahí ya. No somos libres de elegir lo que nos pasa, y usted va al texto, ¿qué le pasó a Mariano Sabater? Ah, yo creo que este párrafo corresponde a esta cita. Después somos libres de elegir, ¿cierto?, de cuál modo, ¿cierto?, comportar o solucionar el problema. Ah, Sabater puede elegir, ¿cierto?, de este modo hacer frente a la problemática de su vida, ¿cierto?, en torno al sacerdocio, en torno a la revuelta social, en torno, ¿ya? Todo conectado con el texto. Ya. De Sabater. Ok, gracias. ¿Qué más? La tenía todo revuelto. Entonces, ¿tú tienes alguna duda? Disculpe, una última consultita, porfa. Que lo anoté hoy día en el día y se me había ido. Que no logré comprender a fondo, no sé si era lo que estábamos hablando delante, de la ética discursiva, si me puede como orientar un poquito en ello. No sé si... Eso tiene que ver, sí, yo me la pasé, no la tomé mucho en cuenta porque finalmente como viene ahora, digamos, la de Mariano Puga, no hace mucho énfasis, pero sí, mira, tiene que ver con la acción comunicativa, tiene que ver con el discurso. ¿En qué sentido? En que se sale de la norma en sentido cuando hay normas que están afectando a un cierto, a un colectivo, por decirlo, a un territorio, ¿cierto? Y que se necesita socializar. Estoy pensando, por ejemplo, en el problema, por ejemplo, de Quintero, de Ventana. ¿Ya? Ahí hay una contaminación tremenda que ha venido por años, ha venido por décadas, y esa debería ser una ética discursiva que tiene que ver con la acción comunicativa para instalar políticas públicas. Si hay normas, por ejemplo, que las empresas dentro del cuadrante que tienen, ¿cierto?, están para operar de alguna forma de manera legal, pero sin embargo están en perjuicio de la salud de los habitantes. Sí. Entonces lo que requiere ahí es una acción comunicativa, discursiva, donde se llegue a consenso de lo que ocurre justamente en esa localidad, donde se pueda de alguna forma instalar una política pública con respecto al problema que está sucediendo. ¿Sí? Ya, profe, ya. ¿Te quedó como claro eso?
Sí, 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 sí. Sí, está enfocada a las políticas públicas y eso le puede ayudar, y lo más probable que le pueda ayudar en la creación del afiche, en la segunda evaluación. Ya, ¿Ya? ya, profe. Porque Muchas gracias. también lo va a poder ligar, ¿cierto?, con la ética feminista, que lo más probable que vamos a crear ahí afiches con el contexto, ¿cierto?, que están pasando varias cosas, y eso justamente la política pública y discursiva, que es una acción comunicativa, es un consenso entre los afectados, ¿cierto?, de un territorio, de una localidad. Eso. Ya, ya, profe. Muchas Súper. gracias, eso sí. Ya. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Estaríamos entonces, queridas? Sí, gracias. Buenas noches a todos y a usted. Sí, profe, gracias. Buenas noches a todas, a todos. Buenas noches. Chao, chao. Chau, chau. Descanse, cuídense buenas mucho, descansen, nada, y diviértanse, y pásenlo bien con las cosas que tienen que hacer. Cualquier cosa me preguntan y todo, ¿ya? Que tengan excelente día mañana y semana también. Harta energía. Muchas gracias, profesora. Cuídense mucho. Chao, profe, descanse, buenas noches. Igual, gracias a ustedes. Chao.